Hola a todos nuestros seguidores de Modo Planner. Hoy una nueva entrega del resumen económico semanal de la mano de Sebastián Ricardi. Hola Seba, ¿cómo va? Hola Emi, ¿cómo estás? Hola a toda la audiencia también. Bueno, vamos a arrancar ya en nuestro sexto resumen semanal y lo que pasó en los últimos días lo podríamos dividir en tres capítulos que vamos a resumirlo muy rápidamente a partir de ahora. El primero lo titularía como Un mundo girando, el segundo sería Un país detenido y el tercero En deuda con la deuda, porque esta sí ya vendría a ser la novela del año. Así que, si te parece, Emi, arrancamos. Dale, arranquemos. Vamos con este mundo girando entonces. ¿Qué tenés para contarnos en el panorama internacional? Bueno, estaría bueno arrancar ya que estamos en el fin de semana con una buena noticia, porque vamos a ser realistas en este contexto de pandemia, con todas las dudas y la incertidumbre que atravesamos ya en los últimos 4 meses. eh, lo cierto es que algunas cuestiones ciertas que podemos vislumbrar y que se han vislumbrado también en el mercado global es que la reactivación económica ha llegado, podríamos decir, para quedarse. Yo creo que sí, va a haber altos y bajos. El dato más fehaciente que habla positivamente de esto es lo que se conoció hace apenas horas, 48 horas sobre el dato de empleo en Estados Unidos. En junio, la principal potencia mundial recuperó 4,8 millones de puestos de trabajo. Todavía le faltan sumarse unos 7 millones más respecto a lo que era la prepandemia, pero no se esperaba un dato tan positivo, que podría hablar de una recuperación en B. Entonces, cuando hablamos de recuperación en B, ¿qué dicen los mercados? ¿No? Y ven a ustedes en el primer gráfico que tenemos para exhibir, bueno, el S&P 500 ha tenido una muy buena semana, solamente con 4 días hábiles, porque se celebra el Día de la Independencia en Estados Unidos y por eso fue feriado ayer, pero en esos 4 días, entre lunes y jueves, aumentó un 4%, ¿sí? Esto se vislumbró también en otros países y el efecto se vio hasta inclusive aquí en Latinoamérica, en Brasil, que el real se pudo apreciar un 3%. Esto es una buena noticia también para Argentina, en lo que fue el semestre que terminó EMI, hubo un 36% de evaluación del real, fue récord, comparémoslo con el 18% de evaluación semestral de Argentina, de su tipo de cambio oficial, y bueno, de esta manera sabemos que se ve afectado nuestra relación comercial, pero este dato sí que es positivo, por eso lo tenemos en verde, y el petróleo, tanto el WTI que cotiza principalmente en Estados Unidos, como el Brent en Europa, subieron en estos 5 días entre 6 y 7%. Entonces uno dice, bueno, ¿significa que la actividad ya está en los mismos valores que hace 5 meses? Para nada, pero la reactivación ha sido algo más que tangible y lo que se espera desde ya a futuro es que más o menos gradual esto se repita, porque realmente los casos que hemos tenido nuevos de coronavirus y que se escuchan en distintas ciudades, más los rumores de nuevas pandemias y demás, no se reflejan tanto con el contexto global, donde afortunadamente cada vez más actividad económica y más flujo de gente en las calles no está haciendo hasta el momento que exista un rebrote proporcional a lo que ha sido la reactivación. Por lo tanto, hay que seguir esperando, pero todo apunta hasta que se encuentre la vacuna, que se espera entre octubre y diciembre que esto ocurra, si Dios quiere, bueno, que siga existiendo una paulatina recuperación. La historia en Argentina es diferente. Hablaste de país detenido. ¿Nos querés comentar más en detalle? Sí, porque, bueno, hablamos en presente. ¿Por qué? Porque desde el miércoles pasado se ha vuelto a profundizar y a endurecer la cuarentena, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires, donde está la mayor actividad comercial e industrial. Pero, ¿qué ha ocurrido? Lo que se conoció esta semana fueron principalmente, como ven en pantalla, los datos de abril. Primero, el estimador mensual de actividad económica que publica el INDEC, que nos demuestra la peor caída en la historia que se tenga registro, que fue del 26,4% interanual, que fue el 17,5% en relación al mes pasado en su variación desestacionalizada. ¿Esto qué quiere decir, Emi? Lamentablemente que se han perdido muchísimos puestos de trabajo, que la actividad económica se ha detenido, no vamos a decir por completo, pero sí que ha tenido un shock enorme, como veníamos diciendo, sin ningún tipo de antecedentes, y no es que en mayo y en junio y en lo que venga vamos a estar en ese piso.
Obviamente que hay un rebote estadístico que se da solamente porque se ha ido reabriendo la cuarentena en los 2 meses que pasaron posteriores a abril, pero realmente esto no tiene antecedentes y los efectos devastadores. Primero, en la pobreza inmediata, ¿no? Que es porque un montón de gente se ha quedado sin trabajo, y este dato ahora lo vamos a retomar. Y segundo, porque para que no haya explotado y no lo sintamos tan fuerte en estos 3 meses, lo que se ha hecho es patear la pelota para adelante, ¿no? Con el congelamiento de precios, con la emisión monetaria. Entonces, lo que tenemos es una situación futura muy complicada, que a medida de que, si Dios quiere, se empieza a reabrir la economía ya a finales de julio, bueno, vamos a tener todos estos conflictos a la vuelta de la esquina, y que nos va a llevar a una situación más complicada aún. Aquí ven rápidamente, ya lo venían viendo hace unos instantes, la relación con otras crisis, y fíjense dónde estamos nosotros. Estamos en el mismo nivel de actividad que en mayo de 2004. Realmente ha sido una caída sin precedentes y, como veníamos diciendo, se va a notar. Y tenemos otro gráfico, Emi, que supongo que les va a generar un tipo de dolor a cualquiera que lo esté viendo, que es el dato que se conoció del Ministerio de Trabajo de ayer, también del empleo formal, que cayó en abril 185.800 puestos, sobre todo aquellos en relación de dependencia, sumados monotributistas y autónomos que han dejado de estar participando de estos impuestos. Entonces, sin contar la actividad informal, que también ha sufrido un durísimo golpe, estos no son más que causas o que síntomas del parate enorme que veníamos viendo. Y en este último gráfico, Emi, lo que vemos es, y justamente pensando a futuro, lo que ha costado salir de cada gran recesión que hemos tenido desde hace 25 años a la fecha, ¿no? Fíjense la actual, que se ve en verde, la cantidad de meses abajo que acumulamos desde aquel comienzo a inicio de 2018, por marzo y abril. Y bueno, con esta última gran caída, lo que nos preguntamos es cuánto tiempo más de recuperación debemos afrontar para volver a los niveles del comienzo de aquella recesión de hace más de 2 años. Gracias a Axel Carrín, que es un gran economista, que nos facilita este tipo de información para analizarla aquí. Súper interesante. ¿Podemos ir rápidamente a la realidad bursátil de la semana antes de pasar al último tema de la deuda? Exacto, porque están relacionados. Aquí ustedes ven en rojo los datos negativos de la semana, decíamos, en un contexto global más que favorable. ¿Por qué tenemos este color en nuestra pizarra nacional? Bueno, el Merval cayó en pesos un 2%, en dólares más del doble, por lo que vamos a ver ahora de la evaluación de los dólares financieros. Fíjate, Emi, los ADR, el ejemplo del Grupo Financiero Galicia que siempre utilizamos, en New York, en un contexto positivo, casi 10% de caída. El riesgo país casi no se movió. Ahora vamos a hablar de qué, del tema deuda, ¿no? Del que no solamente no se soluciona, sino que tenemos claros indicios de que no se va a solucionar si no hay un giro de timón en las próximas semanas. Bueno, decíamos el dólar oficial con su aumento del 0,6% habitual en la semana. El blue cayó 2 pesos, está muy difícil de trabajar en un mercado ilegal con la cuarentena, ¿sí? Difícil para acceder a la oferta, difícil acceder a la demanda. Y bueno, por eso cayó en el día de ayer 2 pesos, estuvo casi toda la semana en los 129 pesos. Y el contado con liqui, sobre todo, y el MEP, fueron las grandes referencias de las complicaciones que hubo con la deuda. ¿Qué quiero decir con esto? Que tuvimos las novedades de parte del gobierno como de los bonistas, que tanto el grupo ad hoc, encabezado por BlackRock, como el grupo Exchange Bondholders, que trabajan juntos, explicaron que de la finalización de la primera quincena de junio, que no tienen ninguna novedad respecto a la negociación con el ministro Guzmán, siguen parados en su oferta de $60 de promedio de valor presente neto por cada 100 de deuda que hay actualmente, y el gobierno va a presentar entre lunes y jueves, seguramente, en la SEC de Estados Unidos, la última oferta, dicen, que se aproxima en un valor presente neto de $53. Esto va a determinar un casi seguro arreglo con
el Comité Argentino de Acreedores, que tiene a fondos como Gramercy y Greylock, pero estos fondos no tienen más que el 10% de los bonos de Argentina, ¿sí? que están en danza en este momento, en la negociación. Esto sumado al 20% que se había aprobado, muy bajo porcentaje, en la primera oferta de abril, más algunos minoristas que se van a poder sumar, si están conformes con esta oferta de $53, bueno, lo que podemos y lo que está estimando el mercado, y por eso empieza a estar cada vez más rojo que verde, es que el acuerdo parcial rondaría los 40 o los 50 puntos, bastante lejos de los pisos de 66 y 85% necesarios para que el acuerdo sea total gracias a las cláusulas de acción colectiva. Sin los otros dos grandes fondos metiéndose, como decimos todas las semanas, y que con estas novedades está cada vez más cerca de concretarse este escenario negativo, va a continuar el default. Y si continúa el default, las chances de recuperación de todo ese contexto negativo que nombramos hasta ahora van a ser aún menores, ¿sí? Entonces, la crisis es muy probable que se propague y no que se disipe. De esta manera es donde llegamos a estas conclusiones de por qué los números locales han sido mucho más rojos y negativos que los que se vieron en la semana a nivel internacional, Emi. Clarísimo, Seba, muchas gracias. Entonces, para seguir cómo sigue el derrotero tanto de la deuda y la actividad en Argentina, aprovecho para saludar a todos nuestros seguidores. Les agradecemos la fidelidad. Los invitamos a que sigan el resto de las publicaciones que compartimos en la semana. Y sin más, te saludo a vos también. Gracias, Emi. Un saludo, buen fin de semana y que la semana de la independencia, la próxima, nos traiga mejores novedades. Un abrazo.